Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en Romperredes. Ya como todos los miércoles estamos listos para llevarles pues temas muy interesantes. En esta ocasión no va a ser, por supuesto, la excepción en un paso importante que vamos a hacer con un buen amigo ya de mucho tiempo, experto en mercadotecnia, creo que de los mejores desde mi perspectiva en México. Y bueno, ya platicaremos con él el día de hoy. Aquí ya también está listo mi buen amigo Heriberto Ramón Morales. Ramón. ¿Qué tal, Isma? Buenas tardes. Un saludo para todos los amigos de IH Deportes, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Y sin duda que un programa con una personalidad más del deporte michoacano, en un ámbito totalmente directivo, y que pues esperamos conocerle más a fondo y por supuesto entender un poco más de este deporte, de estos negocios que es el fútbol y muchas otras áreas que nos podrá ilustrar. Pues muchas gracias por su atención, como siempre. Sí, como señalas, verlo desde otra perspectiva que el común de los aficionados no lo observamos, ¿no? Y pues le doy la bienvenida a Javier Salinas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Ismael? Qué gusto saludarte, a mi querido Ramón. Pues además, antes que otra cosa, pues amigos de hace ya más de 25 años del fútbol y de la vida. Y gracias por este espacio, felicitarlos, los sigo continuamente. Qué bueno que están haciendo este esfuerzo, ojalá lo sigan haciendo. Le hace falta a Michoacán este tipo de esfuerzos de comunicación deportiva y encantado de poder platicar con ustedes de este mundo que ha crecido muchísimo, que es la parte del negocio, la parte del marketing, la parte del negocio deportivo, que cada vez se vuelve más importante. Así es. Bueno, y para que se dé una idea un poco, bueno, él fue el artífice, por así decirlo, de ese movimiento histórico, trascendental de Atlético Morelia Monarcas. Una trayectoria también importante en la Liga Mexicana de Béisbol Profesional, que también te tocó un paquete ahí fuerte, interesante. Estuviste en medio tiempo también ahí dirigiendo. Y bueno, una presencia en Latinoamérica importante dentro del marketing, pero precisamente ¿por qué no nos platicas un poco cómo entraste a todo ese ambiente? Que cualquiera que busque el deporte, o quieres ser futbolista, o quieres ser entrenador, pero una rama que no comúnmente, ¿no? Sí, mira, yo tuve la oportunidad desde muy chavo, bueno, y empujado por mi papá, de ser reportero. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión yo empecé, estuve 8 años ahí, bueno, y también en el Sol de Morelia, en Canal 13 de Michoacán, con buenos amigos, y de repente en este paso Atlético Morelia tiene antes de Monarcas, yo trabajé para Atlético Morelia, y me toca esa parte. Pues prácticamente entramos al mismo tiempo con Ramón, él como jugador y yo como gerente de comunicación. Jugábamos en contra, él en la Universidad Michoacana, yo en la Universidad Latina, y además desde juveniles en otros equipos. Y curiosamente entramos más o menos al mismo tiempo y me toca esa transformación de Atlético Morelia a Monarcas. Yo sé que ahorita y los chavos escuchan Monarcas y creo que hay que dividir muy bien lo que pasó y los dueños del equipo, lo que tomaron la decisión hace 2 años, hace 1 año y medio de llevárselo. Pero la historia es muy distinta, ¿no? Fue algo muy padre, fue en el 99, fue el 15 de agosto de 99 se tomó la decisión de cambiar el mote y empezó todo un proceso de crear y posesionar ese nombre de Monarcas, que a la postre pues fuimos campeones con el gol de Ramón. Se creó y para el 2007 era un proyecto ya muy maduro. Éramos el equipo que más le daba a los aficionados, teníamos una oficina para los aficionados, el bono, habíamos hecho crecer el estadio, en fin, una cantidad de cosas. Y de ahí, pues, para adelante, después a la federación. Pero más o menos esa es la historia de que yo era reportero y de medios y pude entrar a Atlético Morelia. Algún día, con más tiempo, yo le dije 3 veces que no. Yo había dicho que no. Hasta que un buen amigo que se llamaba Matías Botello un día me convenció y ya así muy en la intimidad, entré a trabajar a Atlético Morelia ganando menos de lo que ganaba en los medios, pero con la promesa de que si yo hacía la diferencia, me doblaban el sueldo al 100%. Entonces yo entré, intenté hacer la diferencia y cumplieron hasta eso. Así se cumple. No, sí, digo, es importante primero, también me gustaría que la gente supiera que eres un tipo, no naciste acá, pero tienes prácticamente toda tu vida acá. ¿Cómo es tu situación familiar, tus padres, tienes hermanos? ¿Cómo es el tema de tu familia? Sé que estás soltero, tienes una hija, que la gente supiera un poco más de tu vida personal y de que tú eres realmente un tipo que a lo mejor no naciste acá, pero que tienes prácticamente todo tu vida acá. Mucha gente se identifica como gente de la ciudad,
pero a lo mejor no saben que naciste en otro lado, pero que prácticamente toda tu infancia la viviste acá y la mayoría de tus estudios hasta terminar o ser licenciado en la ULNA, Ajá. que fue ahí donde después arrancaste tu profesión. Sí. ¿Cómo se compone tu familia, Javi? Mira, soy soltero, pero sí tengo una hija que se llama Frida. Aquí está mi mamá. Ajá. Mi papá ya falleció hace 3 años. Y yo llegué muy chico aquí. Yo aquí crecí, me desarrollé. Yo por eso, si no tengo que presentar un documento oficial, yo digo que soy michoacano. Es más, en muchas fichas, en muchos programas nacionales o en muchos lados dicen nacido en Michoacán. Y yo la verdad es que me siento más orgulloso, a pesar de que regresé a la Ciudad de México a vivir en semanas laborales y los fines me venía acá. Cuando estuve en la Federación, en la Liga MX, en medio tiempo, en la Liga Mexicana de Béisbol, trabajando, que fueron 10 años ese periodo, pues yo la verdad es que soy michoacano y me siento muy original acá. Acá nació mi hija, acá estudié, acá me titulé, la maestría ya la hice fuera, y aquí he trabajado, y la verdad es que el mayor orgullo que tengo, pues hoy doy empleo, hoy tengo inversiones aquí, y sobre todo que la parte importante es que pues al final lo que nos ha identificado es el equipo de fútbol, y que la verdad logramos hacer muchas cosas junto contigo, junto con los medios de comunicación, con la afición, y llevar a lo que era Monarcas a un lugar que no tenía, y eso es el mayor orgullo, ¿no? Fuimos a Libertadores, fuimos a Conca Champions, fuimos nombrados el mejor equipo del mundo en el abril de 2002, en fin, fuimos el equipo que más ingresos por patrocinios tenía en el 2007, 2008, y eso es lo padre, ¿no? Que por ejemplo, la oficina de Atlético Morelia, cuando llegamos a Atlético Morelia, eran 8 personas. Después terminaron siendo más de 70 personas trabajando. Sí, soy michoacano, definitivamente. Sí, no digo para el antecedente porque, pues sin duda que conoces la historia del equipo, lo identificas desde sus ayeres, desde su etapa de Atlético, transformado en Monarcas. ¿Cómo fue para ti en ese momento algo que tenías tan arraigado, darle ese matiz o ese movimiento a una zona que la verdad pues, fue un caos, fue un boom mediático importante? ¿Cómo lo viste desde adentro? ¿Cómo dices, puta, si hay que cambiarle el mote a una historia que tenía tantos años, tanta identidad? Pues cómo sopesar ese tema mediático que seguramente fue muy duro, sí, que al final pues, seguramente pues fue de muchas satisfacciones, pero en ese momento cómo se vivió, cómo se planificó y cómo se dio ese cambio, ¿no? A lo mejor muchos chavos que nos están viendo no lo recordarán, porque hay que decirle a la gente, Morelia es una institución que siempre ha luchado desde abajo, ¿no? Desde la historia del equipo siempre ha luchado, desde que fue fundador de la segunda división. Luego su llegada al máximo circuito en los 60s, su descenso, luego el ascenso en el 81, con 14 motes, como era Atlético Morelia. Fue muy difícil, fue un proceso súper complejo, porque además pues no teníamos los recursos. Era un equipo que realmente era muy austero en 1999 cuando se hace el cambio. Y fue muy difícil, pero después afortunadamente logramos darle la vuelta, aunado con el título y con un factor importante. Siempre pusimos a la afición por delante. Les mejoramos el estadio, les empezamos a hacer la guía de medios, una página de internet que fue premiada por más de 4 años. A principios de los 2000 hasta el 2005 fue la mejor página del fútbol mexicano, pero dicho por los medios. Y que a lo mejor muchos chavos que ahorita tienen 25, 30 años, que estaban muy chavos, no recuerdan esta parte porque solo se piensa que es lo malo. Pero la verdad es que Morelia tuvo muchísimos logros. Lo máximo, se creó una estructura de fuerzas básicas muy grande que generó una cantidad de... Llegamos a ser el segundo equipo con más jugadores debutados en varias temporadas. Tuvimos los dos primeros, el primer campeonato sub-17, tuvimos 2 jugadores, Adrián Aldrete y Ever Guzmán, que fueron campeones, pero eso es producto de la cantera. Pero eso fue por el dinero propio que generaba Morelia. A través de ese cambio fue brutal. Sí nos hicieron marchas. Susana Romero, la famosa maga, que cada vez que lo digo se enoja que lo diga, pero la verdad es que ella fue con su papá. Pero después platicamos con ellos y les platicábamos el proyecto general, porque no era el cambio de mote, era un cambio de filosofía de equipo. Claro. Algunas cosas nos salieron mal, pero en general nos salió bien. Y con Álvaro, con Gabriel, con todos los que estuvimos involucrados en esa época, creo que pudimos hacer un equipo, algo muy importante. La afición ya se sentía orgullosa de su equipo. Y al final el proyecto terminó dando la vuelta y llegó a ser Morelia el segundo, tercer equipo con mayor venta de boletos por juego, cuando ya el producto era maduro. 10 años después
después de estarle machacando y chambeando, porque hay que recordar, Ramón, cuando llegamos al equipo, Morelia metía 12,000 personas al Estadio Morelos, y ahí están los videos y ahí están las fotos. El estadio estaba a menos de la mitad. Después se fue madurando el proyecto y teníamos un estadio prácticamente 70-80% vendido cuando ya el proyecto fue maduro. Bueno, entonces por lo que dices, realmente aumentó la plusvalía del equipo y fue realmente rentable, porque Sí. mucho tiempo pues también se decía, ¿no? Que no era negocio el estar aquí en Morelia, pero al final de cuentas sí se logró concretar todo eso. Es que hay que saber, el fútbol no es negocio. Ujú. O sea, eso hay que quitar ese tabú. Per se, es muy difícil lograr un negocio que verdaderamente sea tan grande y rentable en el fútbol. Eso lo tiene que saber la gente. Lo que sí te ayuda al fútbol es a los negocios periféricos, a los dueños. O sea, las empresas. El mejor año de Monarcas, que fue 2008 en términos económicos, Monarcas tuvo un superávit de $2 millones. Fue quizá el único año que tuvimos un superávit. Todos los demás salíamos tablas, a veces se perdía, se recuperaba al siguiente año. Pero esto pasa a nivel mundial. El Real Madrid trabaja con $500 millones de deuda, el Barcelona ya lleva $1,000 millones de deuda, que ahorita por eso los fichajes de estos estruendosos ya no los hace. Lo que tienen que saber los aficionados, porque el fútbol linealmente no es un negocio. ¿Por qué TV Azteca estaba en el negocio del fútbol? Porque periféricamente genera los derechos de transmisión, tienes un pie dentro de la Federación Mexicana de Fútbol para los derechos de la selección nacional, y es un tema como el Pachuca. El Pachuca per se como club, ¿no? Pero lo que hizo Jesús Martínez alrededor del Pachuca, pues es centros comerciales, hoteles, centros de convenciones, el Museo del Fútbol, un desarrollo de bienes raíces impresionante. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí era negocio, pero yo creo que el error más grande que se cometió fue que se abrió el Atlas. Y ahí fue donde se empezó a descontrolar todo y terminó saliendo eso. Desafortunadamente hay que dividir muy bien la historia de lo que se hizo con Monarcas como institución para que los michoacanos estuviéramos orgullosos de un equipo que siempre peleó. Bueno, el fútbol es una burrada, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y otra cosa es lo que pasó el último año. No puedes borrar la historia de Monarcas solo porque se lo llevaron los dueños un año. Hay muchísimas personas, como Ramón, como muchos que nos están viendo, que trabajamos en Monarcas, que dejamos la vida y literalmente yo dejé de ir a muchos eventos familiares porque estaba el equipo primero y lo sacamos adelante. Sí, porque la verdad es que, a veces es por eso este tipo de charlas, para que ellos conozcan realmente esta intimidad, porque sí, de repente ellos dicen, bueno, ¿por qué si Morelia era? Pues sí, tú dices, sí, realmente creo que coincido contigo en ese rubro, que Morelia era un negocio próspero hasta que llegó el Atlas, porque fue donde realmente no pudieron compensar esa situación, pero sí es importante que sepan que realmente Morelia en esos tiempos donde yo llegué a trabajar, que la verdad fue una bendición, porque conocí muchas personas, bueno, Javier, Gabriel, Pablo mismo, en su área cada uno, Álvaro, Juan Carlos Gómez, el doctor Cadena, mucha gente, el Pelón en la utilería, realmente tenía una estructura muy sólida. Por eso yo llegué en 2008, justamente cuando dice Javier, que se hizo... Ya como directivo. Sí, claro, ya como directivo, sí. Y en esos tiempos era realmente un negocio, pues si no el mejor del mundo, claro. Pero sí un negocio que le daba un superávit al equipo, que realmente fue un trabajo de 8 o 10 años, que ahí donde pudo llegar a poder compensar y donde hay una estructura de trabajo muy sólida que realmente le permitió posesionarse en niveles muy fuertes. Creo que el campeonato del 2000, que si se hubiera dado el campeonato del 2002 no, y el del 2011, ya cuando era ese cúmulo de situaciones, la final con Pumas, creo que hubiera sido el colofón de un trabajo muy grande, que realmente había sido hecho muy bien estructurado y que realmente le hubiera dado el equipo ese colofón, que no se dio en ese partido con Pumas, pero que ahí ya venía un trabajo muy estructurado, muy grande, y que realmente todos ellos eran profesionales, y que en esa época sí realmente Monarcas y Morelia tenía muy sólida esa estructura. ¿Cómo crees que se dio eso? En base, fue una experiencia, pero fue un cúmulo de situaciones donde todos esos profesionales colaboraban, porque el equipo de fútbol estaba a la vista, pero toda esa estructura detrás se fue formando y realmente eran muy capaces, cada uno en su zona, ¿no? Porque después a lo mejor se fue desmembranando, pero en ese momento, ¿cómo realmente crees que comentarles cómo era esa sinergia en esos momentos? Las juntas de trabajo eran bravísimas, todas esas cosas. A lo mejor está mal que yo lo diga, pero en los medios nacionales, una vez en la federación le dijeron a Álvaro, ya en el 2009, 2010, le dijeron, oye, ¿tú tienes un Dream Team?
O sea, porque llegó Ramón, estaba Gabriel como finanzas, estaba yo en marketing y comunicación, y la verdad éramos un equipo que había un tema importante, Ramón, y lo recordarás, queríamos al instituto, o sea, no éramos, yo después de trabajar en otros equipos, Ramón ha trabajado en otros equipos, pero había un amor por el equipo. Creo que eso era lo más importante. O sea, sin duda. Ramón llegó y se integró como director deportivo, y me acuerdo que me dijiste un día, porque Ramón se fue en el 2001 a Chivas. ¿Cuándo te fuiste a Chivas? 2002. 2002 te fuiste a Chivas. Y Ramón de Chivas a Jaguares. O sea, pues nos veíamos nada más 2 veces al año, cada vez que nos... Pero después de esos 6 años, Ramón dijo, oye, ahora el club está impresionante. Y cuando llegó Ramón y le puso la cereza, llegamos a la final, calificamos 2009, 2010, llegamos a la final 2011, que coincido con Ramón, Monarcas merecía un par de títulos, además del que tiene, por la trayectoria. Pero es importante que los nuevos aficionados que son ahorita del Atlético Morelia, el equipo de expansión, entiendan que Monarcas fue una mala decisión de sus dueños, pero que hay que separar lo que el equipo tuvo grandes jugadores, tuvo grandes personas que trabajamos alrededor del equipo, y que esta afición, dicho por los medios nacionales, está publicado, era la mejor afición atendida por un equipo con sus jugadores, ¿no? Y las juntas de trabajo, fíjate, por ejemplo, hay cosas que ya se les olvidó. Fuimos el primer equipo en el mundo en tener un sistema ISO 9000 en el 2007. Que dirá la gente, ¿y eso qué ayuda? Pues es que ayudaba a tener un mejor sistema de trabajo, que rebotaba a tener una gran institución, y rebotaba en poder lograr más dinero para tener unas fuerzas básicas enormes y poder tener una mejor afición, ¿no? No por nada nos dieron la apertura del Mundial. Sí, claro. O sea, la FIFA, yo estaba en esa junta, ya trabajaba para la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando le dijimos, Morelia tiene que ser la sede, la FIFA decía, no puedo hacer la inauguración de una Copa del Mundo en un estadio no menor a 50,000 aficionados. Pero después de que se dieron cuenta lo que era Morelia, que peleamos la sede, dijo la FIFA, ok, y aquí se hizo la inauguración del Mundial, que obviamente se quería hacer en el Estadio Azteca, y ya estaba el OmniLife. Bueno, se hizo aquí por ese proyecto que se hizo de Morelia, ¿no? Que eso es importante decirlo. ¿Qué puso Morelia para el fútbol mexicano? Muchísimas de las cosas que hoy se hacen en el fútbol mexicano nacieron de Morelia, en términos de comunicación, de marketing, de finanzas, de operación de estadio. Aquí fuimos el primer estadio en México que tuvo los torniquetes electrónicos para poder entrar, y los abonados entraban con huella dactilar. Ese fue el primer estadio que lo tuvo. Fuimos el primer estadio que tuvo iluminación LED. Ahora no puedes tener ningún estadio sin iluminación LED. Aquí se hizo en el 2002 para la Copa Libertadores, se inauguró. O sea, es decir, sí se hicieron muchísimas cosas atrás, y es importante que la gente lo sepa, porque eso lo único que va a hacer es engrandecer al Atlético Morelia de hoy. Claro. Y había algo muy importante que yo le pediría al Atlético Morelia de hoy, que lo tiene que hacer: el programa de responsabilidad social, que no tiene. El programa de responsabilidad social, que se dividía en niños monarcas, mujeres monarcas, que fuimos el primer equipo en tomar en cuenta a las mujeres en ese aspecto, que se llamaba aficionados monarcas, que todas las semanas había de 2 a 3 eventos, que lo llevaba Mónica Pérez. Ese proyecto. Hoy ese proyecto está abandonado. Sí. El Atlético Morelia actual no le importa la responsabilidad social, y lo primero que tú tienes que hacer como un equipo es procurar tu comunidad. Y Morelia fue premiado y multipremiado por esos programas sociales. Logramos llevar sillas de ruedas, cobijas, lentes. Le hicimos al Estadio Morelos la zona de discapacitados que no tenía originalmente. En fin, una serie de cosas del programa Monarcas en la Comunidad, que ahora, si quieren, llámenle como quieran, Atlético Morelia en la Comunidad, que no tiene. Y este equipo de expansión juega en Morelia y tiene que corresponderle a su comunidad. Eso tendría que ser lo primero. De la atención a medios, ¿cómo están? Uy, ni hablamos. Te iba a decir. ¿Qué atiende la comunidad? Ni hablamos. Vamos a ir a un corte, si les parece, regresamos aquí para seguir platicando este otro lado, que queda claro, porque yo soy también de los que no conocía muchos aspectos, y bueno, ya lo estamos dejando muy claro. Volvemos. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Por cierto, Javier, pues presúmanos nuestra tienda. Venga aquí la gente, Muchas gracias a comprar. 47 Brand, la impulsora de esta marca deportiva. Muchas gracias por recibirnos. Está aquí en la Plaza Las Américas. Muy buenos amigos y nos van a tener un detalle Aquí tenemos algunas de gorras regalarnos algunos que artículos vamos de ellos. a regalar. A ver, ¿con qué cámara acá? ¿Con Lalito? Algunas gorritas que vamos a en un momento más a regalar para que estén al pendiente. Y son de muy buena calidad, ¿eh? Sí, son a nivel Totalmente mundial. Hay de la originales. NBA, de la NFL, del béisbol, hay de Pumas, a la gente que le va a los Pumas, De Puma. de los Yankees, de los Dodgers. Sí, la verdad, ¿A quién le Hay vas, de todo. Inge? Del extraordinaria béis. calidad. No, yo en el BASE no tengo un consentido, la verdad. Pero sí, son unas gorras de extraordinaria calidad, Sí, sí. de los deportes más importantes a nivel mundial de los americanos. Entonces, gracias por la atención y que se vengan a dar la vuelta por acá. Para que se den la vuelta por acá. Oye, Javier, en toda esta dinámica que platicas que se dio en torno a este cambio, ¿qué sucedió entonces? Una gran época del 2000 al 2003, luego baja un poco, luego del 2010, 2011 que se volvieron a disputar finales. ¿Se dejó de invertir? ¿Qué fue sucediendo ahí? ¿O fueron circunstancias propias del negocio? Mira, yo creo que también lo del Atlas fue fundamental. Fundamental. Creo que no fue bien manejado y hay que decirlo con todas sus letras. No se entendió bien, pero también hay un cambio, hay algo que la gente tiene que entender. Los dueños de Grupo Salinas tuvo un cambio generacional. El hijo de Ricardo Salinas tomó las riendas del control y los equipos estaban insertados dentro de TV Azteca. Y en ese cambio generacional, como todo, pues ahí de repente se estabilizó, llegó otra mentalidad, llegaron gente nueva, que por cierto ya se fue, o sea, es increíble lo que pasa, pero y no sentían los colores. Yo, a pesar de que yo me fui a la Federación Mexicana de Fútbol, yo no hubiera llegado a trabajar en la federación si no es por lo que me dejaron trabajar en Monarcas, que eso es lo que me da el ascenso a la federación, y tampoco hubiera sido fundador de la Liga MX. Sí, o sea, yo siempre voy a estar agradecido con Monarcas porque le entregué muchísimo mi trabajo, pero pues, porque me dejaron trabajar y porque crecimos. Entonces, no sentíamos los colores. Yo la verdad, yo se lo he dicho aquí al Inge, a Ramón, yo le he dicho, yo estaba en México y al final siempre era como parte del consejo consultivo de Monarcas, ¿no? Pero yo lo veía en las ruedas de prensa con el Atlas y yo decía, no se ve, o sea, y yo les decía, ¿no? Y le decía a Álvaro, y le decía a Bar, y le decía, no, ¿qué? O sea, o sea, y creo que eso al final fue lo que terminó dando con un cambio generacional. Y pues al final son los dueños y decidieron y tomaron su decisión. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que ahora el equipo actual ha sido muy responsable con la historia propia del equipo, número uno. Número dos, con su propia afición. Y creo que se necesita rescatar eso, ¿no? Y ojalá un día creo que esta suma de voluntades podamos llevarlas a regresar al verdadero amor y espíritu que debe tener el equipo, ¿no? A veces a mí de repente me escribe un tuit a alguien y le digo, yo no lo vendí. Al contrario, yo lo hice crecer, como lo hizo crecer Ramón como director deportivo, lo hizo crecer Gabriel o Junuen, o Angélica, que por ahí nos están oyendo. O sea, muchísima gente que estuvimos detrás del equipo para crecerlo. Pero creo que este equipo de hoy le debe mucho a la historia de Monarcas, porque no se puede borrar y no se va a poder borrar de un plumazo. Es parte porque de... hay que dividirlo. Monarcas es una cosa y sus dueños son otra. Y Monarcas pasaron jugadores importantísimos. Monarcas tiene el récord de puntos, ahorita que decías que bajó, en el 2005 se logró el récord de puntos con el Tuca. Por aquí pasaron grandes jugadores, por aquí hubo momentos espléndidos, se le ganó a equipos internacionales, de aquí se mandaron jugadores a selecciones juveniles y selección mayor. El Estadio Morelos llegó a estar mundialista, pero además con las 5 estrellas FIFA, porque tenía todo lo que se tenía que tener. Fue el primer estadio con vestidor para mujer árbitro, que eso hasta en eso se innovó, que pensamos ya lo que venía con las mujeres árbitros. Entonces, creo que es justo reconocer y ojalá los que actualmente están en el Atlético Morelia tuvieran tantita humildad y en lugar de nada más querer sacar dinero, voltear y decir, ¿qué hacía Monarcas bien que podamos mejorar? Porque se vale mejorar. Pero es al revés. Parece que es una ofensa continua a la afición, que hoy es la afición más maltratada por el actual equipo. Pero bueno, ojalá que lo puedan cambiar, ojalá que sirva, ojalá que les ayude y ojalá podamos tener un Atlético Morelia
mucho más preocupado por su afición y no meramente por buscar hacer negocio. No, y para que se logre precisamente esa identidad que se está buscando, porque creo que lo están haciendo de mala manera. Te lo digo en el caso concreto de los medios, no tenemos oportunidad de una entrevista, de entrar al estadio, de sacar imágenes, de... Sí, lo sé, me lo ha Una platicado. serie de circunstancias que dices, las elementales para la buena labor periodística no las hay. Dices, sí es increíble. El otro día fui a la zona de medios, un cochinero, no hay internet, tienes que utilizar tus datos, bueno, una serie de circunstancias que dices, mínimo lo que puedes hacer es dar las herramientas para que se haga un buen trabajo, pero sobre todo que comuniques lo que la gente quiere escuchar, quiere saber, quiere conocer, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que hay que, solo ampliando ese Y comentario más que a tú nivel haces, nacional ¿no? se conoce que el verdadero precursor del cambio de la atención a medios fue Morelia, fue Monarcas. Así es. Aquí se hizo la primera rueda de prensa, la primera zona mixta, el primer internet para medios se hizo aquí en 2006. No, innovaste mucho con las Y guías con de el- medios. Con las guías de Creo que medios. fuiste el Es primero, más, ¿no? tuvimos un sistema de SMS que poníamos unas antenas, porque, mira, nos aventábamos. A lo mejor no teníamos todo, pero lo hacíamos y le invertíamos como podíamos. Había unas antenas en la zona de plateas y les llegaba los mensajes por SMS a los periodistas y a algunos aficionados que les poníamos en la pantalla que se metieran a un link. Sí. En ese tipo de cosas me acuerdo con el Pampa Romero, fuimos el primer equipo que tuvo un videochat con un jugador, con el Pampa Romero, en 2009, por ahí. Sí, 2008. 2008. Entonces, ojalá se rescate eso por el bien de los aficionados, porque la verdad lo que estamos viendo hoy en día es verdaderamente una falta de respeto a la historia y a la tradición de este equipo, de ser un equipo que siempre ha salido adelante y no es justo. Hoy no hay un solo michoacano en el equipo jugando. Y eso en Monarcas y en el Atlético Morelia anterior de los 80s nunca pasó, al contrario. Sí, había más. ¿Qué piensas del...? Muchos dicen, no, pues sí, es profesional y se puede trabajar en otro lado. ¿Qué plus le da que tú quieras al equipo? O sea, que en tu vivencia, ¿qué plus tiene que tú quieras al lugar? O seas aficionado al lugar donde trabajo. Realmente tiene un plus, no importa, porque muchos decimos, no, es que soy profesional y trabajo donde sea. Yo quiero tu punto de vista, tengo el mío, pero me gustaría saber el tuyo. ¿Qué tanto influye que tú quieras al lugar donde trabajas Yo creo que, como mira, aficionado? al final del día es muy importante que sientas los colores. Yo tengo la oportunidad, actualmente trabajo hoy para un equipo de béisbol, también trabajo para equipos de Centroamérica, y por más de que estoy involucrado y soy parte de esas instituciones, y soy un profesional, y tú eres un profesional, Raúl, tú trabajaste para otros equipos, yo también, actualmente lo seguimos haciendo, incluso para una selección nacional de Centroamérica también ayudo, pero el sentir los colores es distinto. Y hay una gran diferencia, Ismael, y a los aficionados. Una cosa es ser profesional y vas a hacerlo para lo que se te paga. Pero la diferencia de sentir los colores y ser de aquí y tener la trayectoria y conocer la historia, porque los actuales directivos no conocen la historia de este equipo, Sí, ¿no? es que vas a ver por el aficionado antes que buscar el negocio. Y aquí, hoy en Morelia está justamente inverso. Hoy está totalmente volteado. De ser la mejor afición atendida, reconocido por la federación, por los medios nacionales, durante años fue la mejor afición atendida. En Morelia, hoy tenemos una afición que las pocas veces que se ha abierto la puerta al estadio, el estadio está abandonado, está sucio, está triste, no hay página de internet, las redes sociales son malísimas, no hay una oficina de centro de atención al aficionado, no hay promoción del equipo, no hay programa de responsabilidad social, no hay atención a los medios, que son parte importantísima de la estructura de una ciudad para comunicar con los aficionados. Claro. Si no te importan los medios, quiere decir que no te importa tu afición, porque entonces, ¿cómo comunicas? Ahora, dijeras, tienen unas redes sociales espectaculares, son malísimas. Sí, muy mal. O sea, Muy mal. entonces, realmente eso es lo importante. Creo que conforme vaya pasando el tiempo, o le mejoran o se van a ver en el aprieto de que la gente los va a empezar a rechazar, porque ya pasó ese momento de gracias por traer un equipo, que nos dejaron sin equipo, pero creo que nuestra afición es una afición de primera división, y si hubiera amor por el equipo, como lo dices, ok, estás en expansión, pero voy a tratar a la afición como de primera división. Claro. Y no, la tratan como de TDP, de tercera división. O sea, yo también conozco a varios equipos y pues al final estamos en el fútbol de tercera y segunda división, los atienden mejor de lo que se hace aquí. Sí, Eso la es una... facilidad. Bueno, también ya conocí a algunos patrocinadores del actual equipo. No hay un proyecto de retorno de inversión. Hoy el negocio deportivo, lo estamos viendo hoy con los equipos mexicanos, lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos, con la Fórmula 1. Hoy es tan importante el trabajo que haces para cancha como el que haces afuera.
Y hoy afuera no hay ni siquiera un director de marketing. Y así podríamos seguir, pero ojalá esto cambie y les llegue el mensaje por el bien de la afición. No, porque, o sea, sin duda que es un vehículo, es una representatividad que le da un plus a tu producto, yo creo. O sea, por eso, ahora que eso también te quería mencionar, de cuando tú arrancaste ahora, ¿cuáles son las diferencias más importantes que existe para generar un proyecto deportivo de trascendencia? Ahorita a lo mejor lo comentaste, es cómo lo haces y cómo lo transmites, porque si no, que sin duda pues no hay manera de generar mayor afición o mayor identidad. Tiene que ir de la mano. Es tan importante hacerlo bien como transmitirlo. No sé qué otra diferencia de cuando tú arrancaste ahora se has visto que el negocio ha cambiado en ese sentido, ¿no? Que muy interesante, Ramón, porque ha cambiado tanto que hoy, cuando llegamos a Atlético Morelia estaba Tomás. A ti te toca una temporada otro técnico, pero estaba Tomás, y que le mandamos un saludo a Tomás. Él tomaba las decisiones de qué uniforme se iba a usar. Cuando hoy son decisiones de negocio, hoy son decisiones que la afición opina. Hoy ha cambiado tanto la estructura del negocio del fútbol o de la institucionalidad, que hoy son equipos multidisciplinarios de trabajo. Tú recordarás, lo mencionaste ahorita, cuando llegaste como director deportivo, que regresaste a Monarcas como director deportivo, las juntas tú tenías que presentar tu plan de trabajo ante el director de finanzas, ante el director de marketing, ante el director de fuerzas básicas, ante el presidente del equipo. Estaba también recursos humanos. O sea, son equipos multidisciplinarios sumamente profesionales, con gente que debe estar capacitada sí. Y además te debes de guiar, algo importantísimo que no pasaba, te debes de guiar por la data. Primera data, y lo más importante es preguntarte siempre, ¿qué quiere el aficionado? 2, ¿qué quiere el patrocinador? 3, ¿cuáles son tus universos de relación? Donde están los gobiernos, estatales, municipales, donde están las otras instancias, porque tú no haces un juego solo, lo haces con la Cruz Roja, con Policía y Tránsito para el tema vial, con los ambulantes que tienes que negociar. Todo eso ha cambiado. Lo dije hace rato, cuando llegamos a Atlético Morelia en el 98 y 99, era Glafira. Un saludo a Glafira, que tomaba casi todas las decisiones como presidenta y era la asistente. Y hoy en día son mínimamente un equipo que se prestigie de ser medianamente profesional, tiene 20, 25 gentes para arriba trabajando. Ya no te digo clubes europeos o clubes de la NFL o otra cosa. Eso ha cambiado, que hoy son equipos multidisciplinarios basados en información y no por el hígado del presidente, de lo que se tiene que tomar y las decisiones que tienes que tomar. Y obviamente tienes proyectos que irle cumpliendo. Pero el centro de todo es la afición. Así es. Cuando tú sacas a la afición del centro en cualquier proyecto deportivo, pierdes la brújula. Y ejemplos, podemos pasar 3 programas hablando de fracasos y fracasos de equipos deportivos en diferentes deportes, que cuando sacan a la afición del centro, pierdes la brújula totalmente. Bueno, si les parece, vamos a ir a otra pausa. Regresamos para seguir con esa interesante plática con Javier Salinas. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. No sé quién es, güey, pero... Isma. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos algunas llamadas, mensajes más bien. Dice, saludos a los 3. Escuchando a Javier, comenta varios puntos que favorecieron a los dueños de Monarcas y varios puntos en que el equipo era muy bueno, como el que ingresaba más por patrocinios en algún año y buenas entradas. Recuerdo que Javier y Álvaro, cuando laboraban en Monarcas, se quejaban mucho del apoyo de patrocinadores y afición. No es reproche, pero sería entonces que lo que se escuchaba por tantos años de llevarse el equipo se sabían al interior los directivos. Yo creo que Álvaro dejó a Monarcas para no ser el artífice del golpe que nos dieron. Ojalá un día regrese Javier, si no trabajas como asesor, ya que en su época fue excelente.
Le agradezco sus comentarios. La opinión de la Mira, gente. yo estuve en las más altas decisiones de Monarcas no solo cuando trabajé aquí, cuando era directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, seguía participando en alguna toma de decisión de Monarcas. Yo te lo puedo decir con toda la certeza y con toda la honestidad. Nunca hubo esto de que se iban a llevar el equipo, eran rumores que producían los medios o que producía alguna afición. Te puedo decir que nunca hubo esa de llevarnos al equipo. Nunca hubo la intención. Jamás. Al contrario, era invertirle más, y se invirtió en el CEFOM, y se invirtió en oficinas nuevas, y se invertía en más personal aquí, se invirtió en el Estadio Morelos muchísimo. Al revés. Te lo digo honestamente, nunca hubo eso. ¿Cuándo fue cuando pasó esto? Reitero, cuando hubo un cambio generacional en la cúpula de TV Azteca. Ahí fue cuando empezó a caer en cascada 2 años después, cuando se lo llevan. Sí. Pero yo reitero, hay que dividir muy bien lo que fue la toma de esa decisión con todo lo que se hizo por 20 años por Monarcas. Claro, claro. Dice Juan Arevalo, saludos a Javier y Ramón, grandes recuerdos y sin duda una época extraordinaria. Jackie Acosta, bonito. Saludos para Javier Salinas y Heriberto, se les extraña mucho en algunos de los otros comentarios. Déjenme abrir bien aquí porque se nos van. Juan Arevalo, nada más como para comentar la anécdota, él tiene un despacho de diseño, fue el primer despacho de diseño que utilizamos, o sea, en el 2001, los recordarás, Juanito, y con él hice los primeros paquetes comerciales de forma oficial para buscar patrocinadores, porque Atlético Morelia Monarcas, 98-99, solo tenía Cerveza Sol y acá tenía 3 hermanos que pagaban una miseria. Y le empezamos a subir estaba ETN aquí que era por intercambio, y con Juan Arevalo, él como nuestro despacho de diseño, empezamos a desarrollar los paquetes comerciales y empezamos a traer patrocinadores nacionales que empezaron a invertir más. Cerveza Sol, digo, ya lo puedo decir, Cerveza Sol daba en aquella época de 1999, daba 10 millones de pesos de aquella época. A los 2 años de que empezamos el proyecto de Monarcas, con seriedad, mejorando los productos que podíamos darle, haciendo muchas cosas alrededor, pudimos llevarlo a 22 millones de pesos. Es decir, 100% más en menos de 2. Ese es el proyecto real de Monarcas. Claro. Eso que trajo, que pudimos traer jugadores de más calidad, le empezamos a meter a las fuerzas básicas y ese tipo de cosas sucedieron. ¿Qué nos hizo falta? Sí, más apoyo de empresas locales. Tuvimos muy pocos, mira, te los digo, Fixol, que nos apoyó un tiempo, Caja Moneda de Valladolid, que todavía lo tienen, ese lo vendí yo todavía antes de irme a la federación, que fue en el 2008, y por ahí se me escapa Cinépolis, que lo tuve 7 años, empezó en las calcetas y lo fuimos subiendo hasta la manga. Cuando me fui a la federación aquí lo perdieron, Cinépolis y 3 o 4 más, pero sí hizo falta ese apoyo de empresas locales, pero siempre tuvimos el apoyo de empresas nacionales. Tuvimos a LG, que fue el primer patrocinio de más de $2 millones en el fútbol mexicano. También era otra cosa que en ese tiempo se generaba un montonal de empleo y toda era gente local. Yo sí me acuerdo no como una premisa institucional, pero sí como un valor agregado, era que la gente que trabajara dentro de la estructura fuera gente o que quisiera el equipo o que tuviera algún vínculo con él. Yo creo que eso también es parte muy importante, sobre todo en tu área, que toda esa gente que estuvo ahí aprendió, vivió y realmente pudo sobresalir en muchos años, muchas cosas, porque realmente sentía un placer trabajar en el Morelia, ¿no? Del área administrativa y el área de mercadotecnia y comunicación y de la operación del estadio, el 90% de las personas éramos de aquí. Estamos hablando de cuánta gente. Más o menos 60, 70 entre personas. Indirectos y directos, ¿no? Ajá. Solamente Modesto Segovia, que le mando un saludo, que era el jefe de campo del Morelos, era de Veracruz. El resto de las personas eran de aquí. Lenin, Junuen, Angélica, toda la contabilidad, había un chavo de México, todo marketing y comunicación, que era mi área. El área deportiva. La gente de fuerzas básicas, sí, ¿no? Pero la gente pero cuando tú llegaste empezaste a traer técnicos de exjugadores de Morelia. Sí. Eso ha cambiado hoy. Hoy creo que en las áreas de las oficinas es pura gente de Zacatepec, ¿no? Creo. No, pues en realidad es el Zacatepec trasladado a Morelia. Okay. Para ser más bravos, más no, es que la realidad, o sea, como dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Mira, ¿no? yo la verdad, si no soy de frente, no soy Javier Salinas. La verdad es que los tengo que decir y porque quiero mucho esta ciudad. Antonio Gulit dice, saludos para todos en el panel desde Phoenix, Arizona. Grandes recuerdos con Ramón y Javier en el Club Britannia de Morelia. Saludos. Sí, ¿cómo no?
Arbey, saludos a los tres, escuchando a Javier, comenta varios puntos que favorecen. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Jesús Sabina, lo del actual equipo siento que no termina de asimilar dónde está parado y como organización no termina de consolidarse. Están limitados tal vez por el tipo de liga, pero hay muchas cosas que deben mejorar. Siento que hasta el Michoacán FC está poco a poco haciendo mejor las cosas en imagen que el Atlético Morelia. Bueno, Michoacán FC es un equipo virtual aún, habrá que ver ya en lo físico, ¿no? Coincido mucho con el comentario, Sí. Creo que no saben dónde están parados y aunque juegues en expansión, eso no es pretexto para que tú hagas mejor las cosas, absolutamente. Claro. Es como decir, pues yo juego en la primera división, como no juego en la Champions, pues no hago bien las cosas. No, para nada, al contrario. Tú eres del tamaño tú no puedes ser del tamaño de la pecera. Tú tienes que ser más grande de donde habitas. Y esa es la gran diferencia entre quien logra éxito y quien no. Oye, te voy a hacer una pregunta. No estuviste tú directamente involucrado, pero no sé si en el proceso se haya dado. ¿A qué atribuyes que realmente se ha ido Monarcas de Morelia? De acuerdo a tu experiencia y lo que tú Mira, viviste. desafortunadamente, como te digo, hubo un cambio generacional en la cúpula de TV Azteca. Álvaro no se fue porque ya veía venir. Álvaro se fue porque ya había un cambio generacional. Y después la gente que llegó, que pusieron los dirigentes de TV Azteca, que hoy ya se fueron, para que veas cómo no estaban ni arraigados. Sí, no. Esta gente que pusieron, hoy ya trabaja para el San Luis. Se fueron de Grupos Alianza y trabajan para el San Luis. Sí, O sea, nada más, empezaron a hacer un cambio muy Sin bases, creo. sin bases, muy distinto. Esa es la realidad, no hay ninguna cosa de la manga y todas las leyendas que se han contado. Simplemente llegó un nuevo propietario, que es el hijo del que era el dueño, y él creyó que llevándose el equipo a otra ciudad iba a pasar algo distinto, apoyado por esta gente que quizá le habló al oído, y se lo llevaron. Y ahora esa gente que le habló al oído también los dejó. No, y se fue y ahora trabajan para el San Luis. Así es las cosas. Porque más allá, hablando con propiedad, más allá de que Ricardo no fuera un nacido aficionado, el señor Ricardo no fuera un nacido aficionado del club, me parece que sí tenía un sentimiento arraigado, le daba un poco de importancia y descargaba realmente en las personas que sabía que podía descargar. Y yo creo que eso también, como dices, a ese cambio, pues se desarraiga todas esas situaciones, ¿no? Sí. Porque la verdad él sí estaba interesado muchas veces en el equipo, aunque no estuviera físicamente, sí preguntaba por él y sí había juntas directas para poder entender qué pasaba con el club. Total. Y después ahora dicen que bajo este nuevo mandato es bien difícil, no hay manera de Coincido poder contigo, platicar eso, ¿no? Había una estructura bien formada donde Ricardo, el dueño de Grupo Salinas, tenía por lo menos tenía 2 o 3 juntas semanales con Gustavo y con Álvaro para ver cómo iba el equipo. Además le reportaban las finanzas del equipo por otro lado. Sí había una preocupación. Creo que hubo un cambio generacional que normalmente cuando hay cambios hay desestabilización y en la desestabilización no se logró salvar la plaza en términos reales. Y hubo gente que no era de la ciudad, que eran los que viviendo una especie de club de cuervos, que era su dream job, su sueño, trabajar en el fútbol, y dijeron, no, vámonos a un estadio más nuevo y todo. Y esa gente ya no trabaja ni siquiera para el Grupo Salinas ni para el Mazatlán. Trabajan para el San Luis. Así les ofrecieron 10 pesos más y se fueron para allá. Así son. Así es. Bueno, pues nos queda más claro, ¿no? Cuando menos todo eso. Bueno, Duele Omar, igual, pero No, es muy adolorido, digo, la verdad. no, claro. Omar Ortiz, saludos de Chicago. Bueno, siempre nos sigue por ahí Omar. Chema Gol Amezcua, saludos Ismael, Heriberto, Javier. gracias. Ivonne Mendoza, saludos. José García, saludos. Marco Vázquez, saludos desde Los Ángeles. Ya están bien grandes, dice. Saludos. Ya está bien. Gracias. Jesús Sabina, saludos desde Ixtapa. Arbey dice, extraordinario el conocimiento de Javier. Preguntarle por qué se está viendo el alejamiento de las cervecerías y refresqueras del fútbol. Muy interesante pregunta. Esto es cíclico, ¿no? También estuvieron las telefónicas. Ahorita están las casas de apuestas. Realmente quien sacó al fútbol adelante eran las cerveceras y las refresqueras. Vámonos un poquito antes. Las cigarreras. Pero llegó la prohibición a principios de los 90 y las cigarreras ya no se podían anunciar en el fútbol como antes. Después entraron las cerveceras y mira, todo evoluciona, todo cambia y ahora las cerveceras de México pertenecen a un grupo holandés y a un grupo brasileño.
tienen otra mentalidad, otra forma de ver no se han salido por completo, pero ya no es el mismo apoyo. Pero Claro. hoy las casas de apuestas son las que están sacando el barco adelante. Ha regresado RocheFrance, por ejemplo, regresó. También es muy cambiante, ¿no? Las cigarreras, luego las refresqueras, luego ahora están ahorita las casas de apuestas, las telefónicas, ¿no? Hubo un boom de Telmex y de Yusacell en su momento, de Movistar, que fue patrocinador 10 años. A mí me tocó en la selección nacional tenerlos, pero todo cambia y va evolucionando. Ahorita Coca-Cola se empezó a salir del fútbol. Me acuerdo la primera junta que yo tuve con Coca-Cola, que escuché. Yo tenía juntas periódicas cada mes, porque Coca-Cola era patrocinador de Monarcas. Los teníamos aquí en el pecho, lo recordarán. Y Powerade. Sí, Y Powerade, que por cierto al Tato Noriega no le gustaba, ¿no? Siempre decía, Javier, quiero Gatorade. Le digo, Powerade es el patrón. No te quiero. Y el Tato, saludos al Tato, no quería. La primera vez que yo escuché en una junta que Coca-Cola nos dijo, ya no estamos tan de acuerdo con el fútbol, imagínate, fue en el 2004 y nunca lo voy a olvidar, en sus oficinas de Polanco en la Ciudad de México. Desde ahí se venía gestando y se salieron. Ahora han medio empezado a regresar, estando con el equipo de Fórmula 1 de McLaren, regresaron, pero son modos, pues uno dice, bueno, el fútbol es el mejor vehículo de comunicación para las marcas. Ellos a lo mejor ven otra cosa. Y las cerveceras también han cambiado mucho, ya son manejadas por extranjeros. Vamos, sucede. Pero pues ahorita ese es el mundo del marketing y los patrocinios. Hoy, obviamente, ya nadie te da su dinero como antes, si no tienes un programa de patrocinios interesante, donde no solo lo de la playera ya es lo de menos, sino tienes redes sociales, creación de contenidos. ¿Cómo le vas a comprobar al patrocinador su retorno de inversión, tu proyecto de boletaje? Que eso es lo que hoy a los patrocinadores modernos les importa, ¿no? Esa es la seriedad del proyecto, y no nada más porque eres fútbol y tienes una masa crítica importante, te van a patrocinar. Eso ya ha cambiado mucho. ¿Y qué tanto tiene que ver el gestor? Muchísimo. Yo digo, Muchísimo. porque yo vi cuando llegaste con lo del aceite de RocheFrance, o sea, me parece que eso también en el fútbol de ahora lo han dejado un poquito. Escucho y veo a las nuevas instituciones, pues sí, en redes sociales, presentaciones, pero no sé si la gestión también ha ido cambiando. No veo marcas nuevas, generalmente mantienen a los mismos, no veo innovación en eso. Me parece que la gestión también tiene que ver con esas ideas de buscar a personajes o a instituciones que no estén directamente ligadas en ese momento al club o al lugar donde trabajas, sino es buscarle y ver que realmente esas otras áreas de oportunidad se realicen, ¿no? Lo que dices es muy interesante, Ramón, porque todo el mundo quiere trabajar en el fútbol, pero nadie quiere vender. Nadie quiere salir y enfrentar con conocimientos de cómo verdaderamente se hace un plan comercial con retorno de inversión, cómo verdaderamente tienes que innovar, invertirle un poquito, etcétera, para atraer el gran recurso. Hoy todo el mundo quiere decir, yo quiero trabajar en el fútbol. Y te cuento, digo, en voz propia. Yo entré en 1999 a Atlético Morelia, que no era Monarcas. No había dinero. Pero Álvaro me dijo, inténtalo hacer que no nos cueste, porque no había dinero, de verdad no había lana. ¿Cómo hicimos la primera zona mixta? Pues fui con el gobierno del estado en una camioneta que me prestó Cerveza Sol, y pues ahora sí que yo solito cargué las vallas para hacer la primera zona mixta, que después era parte de los productos comerciales que se vendían. ¿Cómo hicimos la guía de medios? La primera guía de medios, que es la punta de la lanza de lo que revolucionó la comunicación del fútbol. La hice primero, la empecé a escribir en un aeropuerto, yendo a conocer a los equipos de la MLS. Y la segunda, no había dinero para imprimirla. Y Álvaro me dijo, no tenemos dinero para imprimirla. Entonces fui con la cervecería Sol y le dije, oye, mira. Y Cerveza Sol dijo, esto es algo innovador, nadie lo ha hecho en el fútbol mexicano. Y me pagaron la impresión de la primera guía de medios. Bueno, después ya había comerciales por toda la guía de medios. O sea, tienes que empezar por algo, tienes que innovar, tienes que gestar. Te van a cerrar la puerta 37 veces, porque nos la cerraron 37,000 veces, y se van a abrir 10 de esas 30. Pero con conocimiento, con proyecto. ¿Qué vas a ofrecer? Los paquetes comerciales de Monarcas ofrecían más de 60 productos diferentes. Teníamos 16 ventanas de ventas, 60 ventanas de ventas, que iba desde la pantalla, el uniforme del equipo, página de internet, las nacientes redes sociales. Y entonces no importaba el resultado deportivo, que eso es lo que menos se debe de vender. Para porque el patrocinador.
Claro, porque un día eres último lugar y entonces ¿qué vendes? Entonces no te puedes sustentar en el resultado deportivo. Te tienes que sustentar en un proyecto que le genere retorno de inversión y que tengas un programa de responsabilidad social que vender, que tengas activaciones, que tengas un estadio decente, que puedas vender una zona VIP, tu base de datos de abonados. En fin, son estos factores interesantísimos que hoy ha cambiado totalmente el negocio, de que cuando llegamos a como nos hemos ido modernizando y hoy cada vez que me siento con una nueva marca, el desarrollo del el lenguaje incluso es hasta distinto. O sea, incluso ahorita ya está pasando la moda de las redes sociales. Ahorita ya estamos en un tema de emocional y cómo le compruebas cuánta atención y cuánta emoción genera la gente en un estadio. A ese nivel hoy están los patrocinios, lo más, o sea, porque te tienes que ir modernizando, si no te quedas. Claro. Bueno, vamos a nuestra última pausa para regresar aquí a Romper Redes y seguir platicando aquí con Javier. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, ya estamos de regreso. Quiero tocar dos temas. Uno, un saludote a la gente de Cocodrilos FC. Ahorita que estoy recordando, falleció don Eleazar Molina, Sí, presidente cara. del equipo. La semana pasada lo entrevisté precisamente en nuestro programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Con mucha ilusión, el proyecto Sí. del estadio, nos estuvo platicando. Qué lástima, bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Que Tipo muy ¿Qué se entusiasta, una pena, la verdad. sí. Nuestro más sentido pésame para su familia y toda la gente de Cocodrilos, porque realmente un tipo muy entusiasta y un precursor del deporte en la zona de la costa. Sí, toda la Lamentable, pero un saludo para todos ustedes, queridos. Saludotes. Y me comentaban, el próximo sábado va a haber un partido de reconocimiento a Sergio López Sí, con el equipo de Tarasquitos, quien lo recuerda, o los ex Tarasquitos con el Atlético Valladolid. Van a hacer un homenaje muy merecido a Sergio López, básicamente por mucha gente que él dirigió. Él tuvo por muchos años Tarasquitos de Atlético Morelia y después en Atlético Valladolid también fue un tipo, un precursor, muy agradecido con él siempre, un gran personaje. El sábado a las 10 de la mañana van a hacerle un partido de homenaje en el Venustiano Carranza, todos sus exdirigidos. Ojalá que la pasen muy bien. Vamos a participar de manera activa, no jugando, pero sí apoyando el evento. Y la gente que no pueda asistir, pues seguramente lo podrá ver a través de esta plataforma. Pero sin duda que muy merecido el reconocimiento a Sergio, que está pasando un momento difícil. Le mando un gran abrazo. Creo que todo es un tipo pionero en ese tema de gestar talento. No era tan sencillo, pero sin duda que fue un gran apoyo para muchos de nosotros, ¿no? El mejor técnico del mundo fue el que me llevó a la tercera división. Él de un torneo nacional me vio y me llevó y me defendió contra la Tota, que un día la Tota tuve un choque con un jugador y me corrió y me defendió. El mejor técnico del mundo. Sí, bueno, ya sabe, porque a partir de hoy se está ya restringiendo la entrada a las unidades deportivas que administra el gobierno del estado, Secufid y el CEDER. Todo lo más probable es que no haya Es 10 de la acceso. mañana en el Venustiano. Así es, 10 de la 10 de mañana. la mañana. Dice Carla María Correa, un saludo para todos, que excelente programa, muy buen programa, saludos a Ramón y a Javier. Gracias a toda la gente, saludos para los comentaristas y los productores del programa, gracias, dicen que muy buen programa, gracias, pues es la idea de variar los temas y sobre todo muchos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este tema para muchos pues solo veían, no, le cambiaron la imagen a Atlético Morelia, pero el fondo no se conocía bien. Y bueno, ya nos das un panorama más claro, ¿no? No, y hay lo que es mucho este más proceso. historia y claro. anécdotas. O sea, Y áreas de oportunidad para trabajar en el deporte, porque muchos solo quiero jugar, a lo mejor a veces, pues yo creo que has vivido momentos muy intensos, muy padres a otros niveles, y no a lo mejor jugando, sino siendo parte de una estructura organizacional que realmente te pudo llevar a conocer otras partes del mundo, a vivir finales de mundiales, de fútbol, de mexicano, que a veces pues no solamente es la cancha, sino que hay muchas otras áreas que también dan beneficios, pero que también requieren mucha preparación. no, bueno, me tocó ser director de marketing de la federación cuando ganamos la medalla olímpica
en Londres, ¿no? Era también director de marketing de la federación cuando fuimos campeones del mundo del Sub-17 en el Estadio Azteca contra Uruguay. Y con Monarcas, pues no se diga, pues tuve el gusto además de viajar contigo un montón, íbamos a Copa Libertadores, bueno, simplemente los viajes de ir a otras ciudades y hasta eso, ¿no? Llevábamos la guía de medios, y dábamos a conocer realmente Morelia, lo que se estaba dando a conocer a la ciudad, porque había un trabajo de llegar con la prensa visitante y les repartíamos guías de medios, estadísticas, les llevábamos hasta un mensaje de turismo, un folleto de turismo. Durante muchos años estuvimos haciendo eso. Esas vivencias, lo único que hacía era fortalecer el vínculo y de verdad te peleabas por el equipo, ¿no? Porque además no siempre se gana. Me acuerdo, una de las grandes derrotas fue el 2002 que líderes generales, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la Copa Libertadores, y podríamos seguir jugando ahorita contra Monterrey y no iba manera de meterle gol. O sea, nos ganó y punto, ¿no? Claro, y además tuvimos de repente un patrocinador, que no voy a decir quién, no nos pagó, a mí se me traspapeló el contrato, no hubo manera de demandarlos, o sea, también pasas horas oscuras, o sea, también hay momentos. Un día, desafortunadamente, falleció un aficionado, un paro cardíaco, y eso nos enseñó a hacer los protocolos en el estadio de seguridad. En fin, vas aprendiendo de muchas cosas, pero también te das muchos topes en la cabeza y lloras junto con el equipo en la parte deportiva y en la parte de negocio. Hubo un año que por alguna u otra razón se nos cayó la asistencia, el equipo no andaba mal, andaba bien, pero también Morelia pasaba un momento económico difícil. Y vamos, vas aprendiendo en el camino. Lo más importante de todo esto es cómo le das valor agregado a lo que haces. Y en el deporte es fundamental. No importa si tu equipo es amateur, segunda, tercera división o primera división. ¿Cómo le das valor agregado? Eso es lo más importante. Y una cosa muy importante, a pesar de que yo soy marketero, y nunca el marketing puede estar por encima del equipo. Claro. Sí, es una Hola, premisa Michoacán muy FC. importante. Híjole. Bueno. ¿No estás de acuerdo? No. No, pues sí, yo siempre lo he criticado, ¿no? Que ojalá no se engañe a la gente y que realmente ese proyecto se consolide. No, ya hay un engaño. Bueno, sí, porque no tienes nada. No, es que algo que debo reconocerle a los dos es que realmente opinan con bases, pero también con sentimiento, y eso no es sencillo, porque al final es parte de lo que podemos dejar, ¿no? Una opinión, porque sé que a Isma no lo quiere mucha gente, pero realmente porque opina porque así lo siente. En Monarcas no me querían mucho. No, pero ¿sabes qué? Había respeto a los medios. Sí, claro. nunca se metían con nosotros. No, pero tenías instalaciones de primera para trabajar. Claro, internet, claro. Tenías sala de prensa, zona de prensa y sala de prensa. Sí, o sea, claro. había de verdad. De lujo trabajaba. Es más, ya lo puedo decir. Nosotros en el presupuesto invertíamos alrededor de 1 millón a 1,5 millones de pesos anuales en la atención a medios de comunicación, para tener una estructura, para tener siempre a la vanguardia. Es más, teníamos gerente de comunicación, que era Mónica. Mónica tenía 4 agentes alrededor solamente para atender a medios, y eso representa, además de que, bueno, claro, como decías, generamos empleo, pero ese era lo que no se conoce de Monarcas, y era muy fácil. Por eso partamos de dos cosas. Una cosa es que se lo hayan llevado, pero otra cosa es lo que realmente se hizo y se dejó como innovación y eso fue para muchos equipos. Nos tomaban el ejemplo. Mira, aquí capacitamos a los Tigres. Cuando Vergara compró Chivas, hizo 2 cosas. Compró a Ramón y a Omar, ¿no? A Omar Rodríguez. Y mandó a su gente a capacitarse. Y aquí estuvieron una semana. Los Tigres, venía Pachuca, vino Cruz Azul, porque éramos punta de lanza en todo eso. Pero éramos punta de lanza, ¿por qué? Porque nuestros aficionados para darles una súper atención en el estadio. Ese es el gran cambio, y el negocio hoy parte de, si a la afición no le generas una experiencia emocional, si no le generas una emoción, no importa, porque puedes perder, El día que nosotros debutamos con el ISO, que éramos el primer equipo en el mundo que tenía el programa ISO 9000, el América nos metió 6-0 aquí. Y entonces me acuerdo la cabeza del diario Reforma, les abollan el ISO. Ni modo, o sea, el resultado deportivo puede girar, ¿no? en el entorno pero tú tienes que tener un proyecto totalmente definido con gente profesional que lo atienda, independientemente del resultado deportivo. Claro. Esas son 2 cosas diferentes y 2 variables diferentes que se pueden dar o no se pueden dar. Pero tú tienes que entregar todos los días cuentas a la afición. Así es. Algo tangible.
Bueno, pues ya estamos terminando, de hecho ya nos pasamos pasó? un poquito ¿Ya? del tiempo y pues bueno, es ¿Qué que pasó, Miguel? hay temas, Aquí hay temas para platicar muchísimo y ampliamente, ¿no? Pero bueno, el tiempo es corto. Agradecerte, Javier, antes que nada por habernos acompañado hoy en el programa, por darnos este otro panorama de lo que fue realmente Monarcas, el porqué de ese cambio que te da una amplio panorama, ¿no? De realmente el por qué se tenía que dar, porque estamos en etapas nuevas. La mercadotecnia juega un papel fundamental en el mundo de ahora, ¿no? En el mundo social, en el mundo económico. Y queda muy claro, pues gracias por eso y pues a ver qué día volvemos a platicar. Claro, cuando quieran, los vuelvo a felicitar. Yo sé lo difícil que es hacer este esfuerzo, sé, y felicitarte, Ramón, felicitarte, Ismael, no lo dejen de hacer. Creo que le hace falta mucho a Michoacán este tipo de programas con la variedad de invitados que van teniendo. Yo los he visto, los felicito, que lo sigan haciendo. Y por supuesto, aquí estaremos las veces que sean. Quiero agradecerle a mi mamá, la famosa Pecas, a Vanessa, a Jorge, que estuvieron apoyándonos, a Hugo, a Vanessa, la que marca la quiero 47 mucho, aquí en Vanesita. Plaza Las Américas, que nos recibió con las gorras, a la marca 47 de Plaza Las Américas, y agradecerles de verdad, ojalá les haya funcionado, les haya servido un poquito Claro, a todos bastante. a los escuchas, y de verdad pues reiterarles más que otra cosa mi cariño. Somos amigos, ¿no? Claro. Yo con Ramón pues es uno de mis mejores amigos, hasta en su graduación estuve, ¿no? Imagínate las que hemos vivido. Pues poca gente lo sabe. Después de que dejamos de brincar del campeonato, en el camión de regreso, pues él y yo veníamos sentados juntos, ¿no? A los dos apestábamos a cerveza porque nos bañaron, ¿no? Pero él y yo nos regresamos juntos en el camión cuando llegamos aquí al campestre, que fue la fiesta del campeonato. O sea, esas vivencias, pues con Ramón, te estimo mucho, y pues son las que te van haciendo una vida, ¿no? Claro. Y que hoy que estamos en una edad madura, pues empezamos a sonreír, y es lo que te forma hoy un recuerdo y una vivencia tan padre, ¿no? De verdad le deseo, y ya en serio, y el mejor éxito al Atlético Morelia actual. De verdad, quieran un poquito más esta afición, échenle un poquito más de ganas en promover a la ciudad, en hacer el proyecto de comunidad. De verdad se los deseo de corazón, igual al Michoacán FC, que de verdad sea un proyecto exitoso, porque si le va bien a esos equipos, le va a empezar a venir a Michoacán y se generan fuentes de empleo en el fútbol. La verdad, fuera de otra cosa de crítica, háganlo bien, todavía están a tiempo. Ojalá se junten con gente profesional y no crean que saben todo, porque no lo saben. Y se claro. necesitan rodear de gente Equipos. experimentada. Y ojalá y suelta a los reboceros allá en La Piedad y suelta a todos los equipos michoacanos. Ya va a empezar la temporada. ¿Ya tienen rival de reboceros? ¿Y fecha No, de exacta? calendario Todavía no, ¿verdad? arranca hasta el 16, Nada más 17, 18, claro que sí, ¿no? Bueno. Agradecer, la verdad es que una vez más a la gente de IH Deportes por su apoyo, por el reconocimiento de estos personajes que antes que otra cosa son embajadores de nuestra localidad, de nuestro estado, y es básicamente eso, Javier, reconocer todo el talento que hay en el estado. Tú eres una punta de lanza en ese sentido. De verdad que es un honor para nosotros, y que la gente sepa que hay este tipo de personajes en nuestra sociedad que a veces nosotros mismos no valoramos, ¿no? Entonces, darte las gracias por este espacio, y a la Mucho gente gusto. igual, y a mi hijo que me acompañó, Diego, no. Basquetbolista, por Siempre cierto, quiere salir, pues ya le vamos a cobrar regalía ya. Oye, Gracias es que, a todos. ¿sabes las admiradoras que va agarrando? Ya. Bueno, gracias Isma, gracias a Gracias, todos. gracias. Gracias a Miguel, a Lalo, A Lalo. la gente de la producción, como Nos siempre. vemos en la próxima aquí en Romperredes. Gracias, pásenla bien.